Hoy es el Día Internacional de la Mujer, de esas que representan el grito, el alarido, el hito de las que ya no están, de las que han tenido que marchar, romper y quemar para poder ser escuchadas, de las que han tenido que sollozar y rasgar para dejar de ser minimizadas, acosadas y asesinadas, por las obreras, por las trabajadoras del hogar, por las más pequeñas, por las rurales y las urbanas. No gozarán de nuestro silencio. Hasta que el abuso termine, esto no se celebra, se conmemora. Hola, mi nombre es Catalina y bienvenidos a Aquí se silba. Estamos en pleno 8 de marzo y muchos se preguntan por qué sentido tiene la lucha de las mujeres, a qué se deben los colores y de dónde surgen, ¿cierto? Entonces, para entrar en contexto, debemos aclarar primero que se trata de una fecha con un sentido muy social, político e histórico, que se remonta más o menos al siglo XVIII. La industria estaba cambiando y las mujeres eran doblemente agraviadas por un sistema netamente patriarcal. En otras partes del mundo se estaban desarrollando diferentes procesos, sobre todo obreros, y lo que más adelante sería el movimiento feminista. En este ambiente ocurre una tragedia, un episodio bastante devastador y clave para la historia, y se trata de un incendio en una fábrica textil con al menos 200 mujeres dentro, las cuales dejaban encerradas con condiciones laborales indignas, remuneraciones paupérrimas, que trabajaban en la clandestinidad. Muchas eran inmigrantes, no tenían medidas de seguridad, pero pues eso es obvio. Y una de las teorías se dice que el humo que salía de la fábrica tenía visos morados debido a las telas que trabajaban en este sitio, en este establecimiento, y que por esa razón más adelante el movimiento adoptó este color como uno simbólico, ¿sí?, dentro de sus procesos. Pero bueno, esto no está confirmado, valga aclarar. Por otro lado, de una forma muy contemporánea a los hechos, la activista Emmeline Lawrence, de la que pues hablaremos más adelante, ella dijo que el morado simboliza la conciencia, la libertad, la dignidad, el blanco la honradez y el verde la esperanza por un nuevo comienzo, y que por eso estos colores eran como los colores insignia, los bandera. Actualmente son los que más se utilizan en las marchas feministas, y también son muy representativos porque el color morado va más por la línea de aversión hacia cualquier tipo de violencia contra la mujer, por si no tenemos esa claridad, y el verde por la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bueno, hablemos del hecho como tal. Ocurrió en New York en marzo de 1911, donde fallecieron 146 personas aproximadamente. La cosa es que, tirándoles un dato curioso, justamente un año antes de lo que pasó, se habían adelantado en esa fábrica y en muchas otras también textiles, huelgas y marchas por condiciones laborales dignas, pero la respuesta de los dueños, de los propietarios, de los jefes fue no, chupen. Un poco antes de este suceso se habían reunido en Dinamarca mujeres representantes de diferentes países, un gran cúmulo de mujeres, para impulsar la universalidad del voto femenino, y habían determinado que iban a escoger un día para conmemorar todo el proceso, pensando en el 19 de marzo, pero días después ocurrió lo de la fábrica textil y se determinó que fuera el 8 de marzo. Desde entonces, hace más de 100 años, se conmemora este día y se acogen los colores como es el morado, el blanco, el verde, simbólico. Ahora bien, no se trata de una sola lucha, sino que todo está ligado, por decirlo de alguna manera, porque al mismo tiempo que se peleaban condiciones laborales dignas, se estaba peleando el derecho al voto por parte de las mujeres. Y yo les quiero contar que un grupo de mujeres que se hicieron llamar las sufragistas decidieron tener como motivo para vivir la lucha por el voto femenino. Entonces, revisemos qué dice la historia. En el siglo del XIX al XX, digamos que en 1900, en Gran Bretaña había revueltas para que se reconociera el derecho al voto para las féminas, pero realmente esto fue un arduo trabajo porque no fue posible sino hasta 1918. Entonces imagínense una mujer que tenía que ser de su hogar, de su casa, de su marido, pelearse algo que estaba en manos exclusivamente masculinas, y encima que el parlamento era solo de hombres. Estas señoras
ponían en riesgo su vida, y no solo eso, sino que eran arrestadas por emitir cualquier tipo de discurso, porque incluso eso estaba mal visto. No podían hablar fuerte, no podían opinar sobre política, no podían abordar aspectos sociales o de equidad. Y fue así como la policía arrestaba una y otra vez a las sufragistas, las agarraban en medio de las protestas. Fue hacia 1905, y eso lo seguían luchando en favor del voto femenino, y eso tenía consecuencias políticas, ¿no? Ganaban más críticas, pero también ganaban más adeptos. Fue así como fueron sonando algunos nombres que se hicieron populares y que, digamos, hasta el día de hoy recordamos, como el de Mary Smith. Esta mujer, para que siquiera consideraran dejarla votar a ella y a las mujeres como tal, decidió entrar a la Cámara de los Comunes a alegarse que era su derecho, porque pagaba los mismos impuestos y porque cumplía con los mismos deberes que los hombres. Hay algo que a mí me causa mucha curiosidad, y es cómo hay mujeres que se prestan para ser obstáculo en el marco de los derechos para el género femenino, ¿sí? Les traigo como ejemplo a la reina Victoria, quien, cito, decía: dejad que las mujeres sean lo que Dios quiso, una buena compañera para el hombre, pero con deberes y vocaciones totalmente diferentes. Estamos hablando de la reina Victoria de Inglaterra en 1870, la mujer que tenía a sus hombros a la Gran Bretaña desde los 18 años. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer empoderada rechace el voto femenino y además disponga, o bueno, diga que las mujeres se despojen de sí mismas o de su papel, rol de cuidado dentro del hogar, se van a convertir en seres odiosos, paganos y repugnantes? Una de las mártires del sufragismo, una de las más recordadas, fue Emily Davison, quien fue atropellada un 15 de junio de 1913 durante una protesta. Falleció 3 días después del hecho como tal. Tenía 40 años y solo faltaban 5 años para que se aprobara el voto femenino, entonces no alcanzó a ver los frutos de tanto trabajo. Otro de los hechos icónicos fue cuando desde un dirigible una mujer llamada Muriel Matters lanzó miles de proclamas sobre todo Londres, y al mismo tiempo estaban solicitando una petición al primer ministro, y al mismo tiempo Marion Wallace se coló en el parlamento y grabó el pasaje de los derechos, la declaración de los derechos, para que las mujeres tuvieran acceso a esa información. Por otro lado, Leonora Cohen destruyó la vitrina de joyas de la corona en la Torre de Londres, y esto último tuvo unas consecuencias horribles. Para finalizar, y después de mucha lata, en 1918 se aprobó el voto como tal, y en 1928, es decir, 10 años después, se aprobó que la edad del voto fuera igual de los hombres con las mujeres. Excelente. Charlotte Dispart, que es otra sufragista, a sus 84 años, después de haberle dedicado toda su vida a la lucha, dijo: jamás pensé que vería la concesión del voto, pero cuando un sueño se hace realidad, hay que ir por el siguiente. Gente, hay mucho todavía por hacer. El concepto de trabajo digno no es cualquiera, es fundamental, como acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas, tan normalizada, la violencia en el hogar, los abusos, la invisibilización de las problemáticas y todos esos daños que se han vuelto sistemáticos. Entonces, hasta no ver equidad y justicia, la lucha sigue.